Javier o Babe Javier a través de YouTube me pregunta: hola, una pregunta. ¿En el pedigrí se ve la diferencia entre un DDR o uno checo? Gracias de antemano, un saludo. Bien, lo primero de todo vamos a pasar a explicar qué es un pedigrí. Un pedigrí no es ni más ni menos que un certificado racial que entrega una entidad, una asociación que tiene que ver con las razas puras. Bien, hay pedigrís que se expiden por clubes de raza, es decir, pedigrí del pastor alemán, o sea, pedigrí del club del pastor alemán, pedigrí del club de no sé qué. Y hay pedigrís que se entregan por una entidad más generalista, ¿no? Como pues en España, por ejemplo, la Real Sociedad Canina. En España, por ejemplo, que es el país en el que resido, hay un montón de entidades que emite pedigrís. Y tenemos que entender que dependiendo de lo seria que sea esa entidad, de lo escrupulosa que sea a la hora de emitir ese certificado, pues ese documento va a tener más o menos peso. Por ejemplo, no es lo mismo un pedigrí emitido por una asociación, por una entidad en la que se pidan pruebas de salud, que se pidan pruebas de trabajo, que se pidan pruebas de estructura, etc, 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 a un pedigrí, a una entidad en la que solo se emita el pedigrí y se pasa por caja, básicamente, ¿no? En ese punto, pues en España tenemos lo mismo, varias entidades. Aquí, para esta respuesta, porque si no nos podemos volver locos, nos vamos a basar en lo que dice la FCI, que es la Federación Cinológica Internacional, y lo que dice la BUS, que es la Unión Mundial de Pastores Alemanes, porque si no, acabamos locos. Vamos a intentar aglutinarlo ahí para que todo tenga un poquito más de sentido. Bien, voy a ello. Tenemos que entender que en el estándar de ambas entidades, que es el mismo, solo reconocen dos variedades, que es pastor alemán de pelo corto, pastor alemán de pelo largo. No reconocen ni pastor alemán de estructura, ni pastor alemán de trabajo, ni pastor alemán de trabajo DDR, ni pastor alemán de trabajo checo, ni pastor alsaciano, ni pastor alemán de Brasil, ni pastor alemán de Pernambuco. Solo pastor alemán de pelo corto, solo pastor alemán de pelo largo. Por lo tanto, en sus pedigrís solo van a especificar como variedades lo que es pastor alemán de pelo corto o pastor alemán de pelo largo. Es cierto que en un pedigrí, aparte de todos los datos que tienen que ver con el perro, te van a especificar también el color, pero eso no hace referencia a una variedad, solo es un color, ¿vale? Súper importante esto. Ahora bien, para entender bien esto que estoy diciendo, vamos a pasar a explicar qué es un pastor alemán DDR, pastor alemán de trabajo DDR, o qué es un pastor alemán de trabajo de línea checa, que se llama. Para explicar bien lo que es un pastor alemán DDR, nos tenemos que ir un poco a la Alemania, antigua Alemania dividida por el muro de Berlín. Ese muro dividía Alemania en Alemania del Este, Alemania del Oeste. En la Alemania del Oeste era una Alemania más democrática, como sabéis, un poquito más capitalista, podríamos decir, y primaba mucho por cara a los criadores el perro que era comercialmente, que tenía comercialmente un sentido, ¿no? Entonces se criaba muchísimo más el pastor alemán de líneas de estructura, el pastor alemán de belleza, que no voy a entrar en él porque creo que no tiene sentido para la pregunta. Y por otro lado también, pastor alemán de trabajo, pero con matices, ¿vale? Como enfocado un poquito, o sea, como que sí, que trabajaba, pero no estaba tan especializado, quizá como el DDR, ¿no? Eran perros 100% de trabajo, eran perros funcionales, operativos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digamos que en la Alemania del Este se buscó un perro muy concreto, que no estaba tan enfocado, quizás como el pastor alemán del oeste, el pastor alemán de trabajo del oeste, en pruebas deportivas. Se buscaba un perro un poquito más funcional, más operativo para lo que les ocupaba, que era el, el proteger el propio muro. Perros muy guardianes, con unas capacidades para la vigilancia brutales, con agresiones súper altas, instintos súper fuertes, perros muy grandes, con una apariencia súper violenta, muy oscuros, muy enmascarados, con los ojos así típico, tenían como si fueran, como si miraran entre anteojos, ¿no? Un aspecto como muy feroz, que un poco técnico me queda esto de feroz, ¿verdad? Pero bueno, así se va a quedar. eh, Porque eran los perros que realmente les servían en la frontera para vigilar el muro. Eso hizo
que se fue perpetuando mucho dentro de los pastores alemanes de trabajo ese tipo de perro. Bien, por otro lado, tenemos que entender que este muro de Berlín cayó hace unos 40 años más o menos. Eso hace que, aunque antes se conservaba, había como un reservorio genético que se llama en la Alemania del Este, al caer el muro se empezó a abrir y se empezó a mezclar con todos los demás pastores alemanes que había alrededor, ¿no? Como los propios pastores alemanes de trabajo del oeste y los de línea checa, de los que hablaré ahora después. Eso hace que conseguir un DDR 100% puro es complicado. Es muy complicado. Quizás en algún pueblecito pequeño, algún criador, ya abuelete seguramente, conserve todavía perros puros de este tipo, ¿no? Pero quiero decir con esto que no sé si tiene sentido. No tengo un vídeo por ahí, si queréis preguntármelo, donde hablo un poquito más sobre los DDRs. Si queréis me lo pedís y os lo comparto. Por otro lado están los llamados pastores alemanes de trabajo de línea checa. ¿Estos qué son? Pues son ni más ni menos que los pastores alemanes que se criaban en la antigua República Checa. Que pasaba un poco lo mismo que con los DDR, ¿no? Eran perros muy altos distintos, más ligeros que los DDRs, eran perros muy enérgicos, muy activos, con agresiones muy altas y a veces un poco raros de temperamento, si queréis que os diga la verdad, ¿no? Pero que al globalizarse el mundo también se empezaron a mezclar con todos los demás variedades de pastores alemanes, variedades no reconocidas quiero decir, ¿no? Con lo cual, a lo que voy, es que hoy en día, si coges un pastor alemán de trabajo, de hecho me pasa a mí con Andor y con Arzus, que son perros míos, si miras sus pedigrís, tienen perros del este, de línea checa, tienen perros DDR, podríamos decir, tienen perros que clásicamente son de Alemania, o sea, perros de trabajo, que son de Alemania del Oeste. Todo está mezclado, o sea, es muy difícil de verdad hoy en día encontrar un perro 100% puro. Más aún, o sea, fijaros si tiene poco sentido que desde las propias entidades no se consideran variedades. El tema de pastor alemán de trabajo DDR o pastor alemán de trabajo de línea checa se ha conseguido más en marcas comerciales, en etiquetas que se autoponen a algunos criadores para subirle un pelín el precio a los cachorros que, que realmente algo real y a lo que voy, algo que tenga sentido. Creo, y muchos criadores están de acuerdo con lo que voy a decir ahora, que un buen pastor alemán de trabajo es un buen pastor alemán que trabaja, que es útil, que rinde bien en una pista de trabajo o para realizar cierta actividad. No tiene más. O sea, yo veo algunos criadores que se dicen que son especialistas en DDR, se preocupan más porque el perro tenga un físico y una apariencia determinada, que si salta mejor o salta peor, que si el nivel de instintos es el adecuado, que si... Entonces ahí se desvirtúa un poco el origen de esos perros, ya sean de línea checa o ya sean DDRs. La mosca. Se supone, chicos, se supone que un pastor alemán de trabajo, ante todo, tiene que ser un perro que trabaje, porque si no, vamos jodidos, ¿no? Digo yo, creo. En mi opinión, ¿no? A lo que voy es que no existe, o sea, en el pedigrí no os vais a encontrar este perro es de línea DDR, este perro es de línea checa. Lo que sí vais a ver, si lo sabéis ver, es que en algunos casos vais a ver ejemplares, si conocéis el afijo, si sabéis de dónde viene, si mil cosas, de este afijo es checo, este perro es checo. Pero porque nació en Chequia, eso no tiene más. O este perro es de un criador que antes, hace la hostia de años, si tiras para atrás en el pedigrí, o sea, en el árbol genealógico que aparece en el pedigrí, este perro era de DDR. Cuidado, este perro era de DDR. A mí, de hecho, me han dicho con Andor alguna vez, ¡eh! Ese perro, fíjate qué cara tiene. Es un DDR, ¿a que sí? Y yo digo, nació en mi casa. De DDR tiene lo que yo. De, de Alemania del Este tiene lo que yo, chaval. Eh, y yo no nací en mi casa. Tampoco en Alemania del Este. Esto es, chicos, de verdad,
que no vendan la moto. Reconocido, reconocido, solo existe pelo corto, pelo largo, no hay más. No existe la línea de DR. No, la línea checa existe. Si tú te vas a la República Checa, te traes un cachorro de allí que es de un criador que por un motivo X no ha cogido absolutamente no ha querido meter en su línea ningún perro de fuera de su país, pues será puro línea checa, pero que tampoco tiene ningún valor adicional, ¿vale? Esto es, esto es lo que estoy intentando explicaros.